Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Desde las elecciones presidenciales que se celebraron a finales de noviembre, Honduras padece una profunda crisis sociopolítica expresada en problemas de corrupción, inseguridad personal y jurídica, y una impresionante caravana de migrantes que en octubre pasado puso al país en la llaga del plano internacional. Exclavado en el centro del Istmo Centroamericano, la patria de Francisco Morazán ocupa un plano neurálgico como cuña del Triángulo Norte de Centroamérica, muy cerca de Cuba, accesos al Mar Caribe y al Océano Pacífico, cualidades de que desde la perspectiva de la política exterior de Estados Unidos le dan carácter estratégico al territorio nacional. Su espacio marítimo, terrestre y aéreo hacen de Honduras una plataforma que endulza la atención del gobierno de los Estados Unidos, cuyas tropas están presentes en instalaciones militares en Palmerola y en el puerto de Trujillo. El apoyo de Washington no ha podido alejar los problemas políticos de la insatisfacción social como mensaje poco estimulante a la inversión nacional y extranjera, que ralentizan el crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía en general. Como reconocen autoridades de la Secretaría de Finanzas, Foro Social de la Deuda Externa y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, la aventura o la debacle económica de un país casi siempre se relacionan con decisiones tomadas en el seno del poder político. Para calmar esas aguas tras los sufragios de noviembre pasado, el hoy presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado, invitó a un diálogo nacional con mediación de las Naciones Unidas a fin de poner fin a reclamos de fraude electoral del Partido Liberal, de la alianza de la oposición contra la dictadura, como al propio expresidenciable de dicha coalición, Salvador Nasralla. En concordancia, la OEA, a iniciativa del titular de la Cámara Legislativa, Mauricio Oliva, envió un equipo de expertos electorales para estructurar propuestas de reformas políticas que urge el país, concurso del que Libertad y Refundación, el partido del expresidente Manuel Zelaya, se ha abstenido desde un inicio de participar, actitud con moraleja final de crónica de una muerte anunciada que parece darle la razón. Como en palabras de Doris Gutiérrez, diputada del PINU, se dijo: en ese diálogo no están todos los que deben estar ahí, ni se habla de lo que se tiene que hablar. Desde esa fecha ya ha pasado casi un año y de forma preocupante la sociedad hondureña no ve que se alcancen consensos o acuerdos políticos y mucho menos que a esta fecha del año los mismos se traduzcan en reformas electorales o constitucionales que aseguren credibilidad, veracidad y transparencia al sistema democrático nacional. Desencanto que refleja el Consejo Hondureño de la Empresa Privada tras la exclusión del país de la cuenta Reto del Milenio, al salir aplazado en indicadores de combate de la corrupción y transparencia administrativa, como así también se han pronunciado la Conferencia Episcopal de Honduras y la Pastoral Social de la Iglesia Católica Cáritas, con sendos llamados a la clase política para que muestren un verdadero compromiso y responsabilidad con el país y con el pueblo. Un norte para salvar el atolladero en que hoy está el país es que los políticos dejen ya de permitir que el evento electoral más importante sea el ladrón que una noche sembró el caos e incertidumbre en el aparato productivo y que aún hoy, por falta de posturas racionales, se robe el futuro de un pueblo, de una nación. El reloj de arena señala que enmiendas electorales y constitucionales que estudia o conocerá el Congreso Nacional, incluidos el plebiscito, el referéndum o la temida Asamblea Nacional Constituyente, se deben analizar y, de ser necesarias, aprobar antes que finalice el año. Después, no habrá oportunidad y de ahí en adelante, que Dios nos tome confesados. Para el foro La Entrevista, Ivette Bulnes y Marlon Reyes. Bienvenido, gracias por estar en la entrevista. Hoy ya es 3 de diciembre y vamos a abordar los temas del país con el licenciado Edgardo Rodríguez. Bienvenido, un gusto. Igualmente, gusto saludarlo y
los distinguidos amigos y al pueblo hondureño. Don Mico Jiménez Puerto, canciller, ¿cómo está? Un gusto, Raúl, y un gusto de poder compartir con distinguidos intelectuales como Julio y Edgardo y por supuesto contribuir, aunque sea mínimamente, a dar algunos criterios sobre la realidad nacional, ¿no? Está también el presidente del Colegio de Economistas, don Julio Raudales. Julio, bienvenido. Buenos días, Raúl. Un gusto estar acá en este set con ustedes y gracias por la invitación. Bueno, como tengo 3 intelectuales hoy, empecemos con México. Asumió López Obrador, que recibió una buena votación López Obrador, se siente el calor del pueblo mexicano con esta llegada de Manuel López Obrador, pero ¿qué se puede esperar? Incluyendo los hondureños que están en la caravana y que todavía están en México. Don Edgardo. Bueno, hemos seguido con mucha atención todo el proceso de la campaña, el triunfo electoral y los meses previos a la toma de posesión, así como el discurso del nuevo presidente de México. Es un hecho inédito, histórico en México, primero por el triunfo arrollador, tiene plenos poderes, la mayoría en el Senado, en el Congreso, las gobernaturas. Por primera vez un presidente abiertamente de izquierda asume el poder en un país enormemente rico y enormemente pobre, como es México. De acuerdo, totalmente. Es un país extraordinario al cual yo estimo muchísimo, tengo muy buenos amigos en México y México ha sido un gran referente para Centroamérica y para Honduras en todo sentido. Y Raúl, escuchando primero el discurso de López Obrador, leyéndolo después y obviamente conociendo toda la trayectoria del nuevo presidente de México, lo primero que yo debo decir es que se abre una enorme expectativa, obviamente primero para los mexicanos que están hartos de vivir en un país tan rico y de tener que sufrir tanto por corrupción, marginalidad, violencia y delincuencia principalmente vinculada al narcotráfico, un sistema económico y político expoliador de la mayoría del pueblo mexicano, pero que aún así, con todas las dificultades, es un país y un pueblo pujante, de gran presencia mundial en su economía, en su cultura, en todos los aspectos de la vida mexicana. Entonces, para mí, lo veo con una enorme expectativa, con cierta preocupación también, lógicamente, porque hay tentaciones, digámoslo así, hay sectores, como sabemos, dentro de la izquierda mexicana y latinoamericana, hay sectores muy moderados, pero también hay sectores muy radicales, y de eso dependerá mucho el rumbo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de que no caiga en las tentaciones de algunos gobiernos de izquierda que empiezan bien, pero que en el camino van siendo tentados por la corrupción, por un lado, pero por otro lado, por el autoritarismo y por ese afán, ese deseo de enquistarse en el poder a toda costa. Digo que es una gran expectativa porque los planteamientos de López Obrador son válidos, muchos de ellos. Por ejemplo, el compromiso de él de luchar contra la corrupción y de reivindicar a los pobres. Obviamente eso suena como música para los oídos de muchos de los países de América Latina y de Centroamérica, por supuesto, y de Honduras, por supuesto. El reto, digamos, de enfrentar las grandes inequidades en México es tremendo. Él asume, digamos, como una gran responsabilidad. Obviamente la izquierda latinoamericana estará muy pendiente, igual que todos los sectores políticos, pero especialmente la izquierda latinoamericana, que ha venido, digamos, alicaída en los últimos años, salpicada por la corrupción, salpicada por por el autoritarismo, salpicada por las fallas, digámoslo así, por el no haberle cumplido las promesas
algunos de los países, especialmente me refiero a Venezuela, me refiero a Nicaragua, en donde este modelo, digamos, del socialismo del siglo XXI ha fracasado abiertamente, y López Obrador, digamos, se presenta como un refrescamiento de esta propuesta desde una izquierda, como dicen los mismos mexicanos, una izquierda pequeño burguesa, una izquierda no tan radical como lo vemos, digamos, en Venezuela, y que lógicamente esperaríamos como latinoamericanos, como hondureños, que tuviera éxito definitivamente, que tenga éxito, que sus programas se conduzcan de manera equilibrada, que no vaya a enfrentar, digamos, no vaya a cometer los errores que han cometido algunos otros regímenes de enfrentar a la empresa privada, enfrentar al capital, y ahí empiezan los problemas. Así que una enorme expectativa en la que se levanta en América Latina en todos los aspectos y en todos los sectores del arco iris ideológico, porque indudablemente los planteamientos de López Obrador son valederos, son necesarios y reivindican, digamos, a las grandes mayorías del pueblo mexicano, y no podemos dejar de sentirnos identificados con la mayoría de los planteamientos del nuevo presidente de México. Sí, don Julio Raudales. Sí, yo comparto con lo que decía el licenciado Rodríguez. Bastante de sus planteamientos son los correctos. En primer lugar, compartir el hecho de que es la primera vez en más de 70 años que un candidato presidencial de izquierda llega al poder en un país como México, luego de el modelo político que ese país tuvo, prácticamente unipartidario, por más de 70 años. Luego 2 gobiernos del centro derecha, del PAN, y después el retorno del PRI al poder, causó una desazón tremenda en la gente en México. A mí me tocó vivir en ese país, al que también quiero muchísimo, y nadie puede negar aquí en Centroamérica que es quizás el país que tiene más influencia, junto con los Estados Unidos, pero yo creo que culturalmente no hay ningún país. No. La comida, las piñatas, la música, las telenovelas, el fútbol, prácticamente no hay nada de México que sea ajeno a nosotros los centroamericanos. Y no voy a hablar solo de los actualmente la inversión mexicana. Eso te iba a decir. Creo que en este momento México es el mayor inversionista internacional en nuestro país. Después sigue los Estados Unidos y después sigue Colombia. Lo cual también debe llamarnos mucho la atención, porque la inversión de empresas mexicanas en Honduras ha crecido desproporcionadamente en los últimos 15, 20 años, ¿no? Y esa presencia entonces se hace todavía más fuerte acá en el país. Y evidentemente lo que sucede en México, como decía también Edgardo Rodríguez, lo que sucede en México va a tener un impacto fuerte en Honduras. Si a México le va bien, créanme, a Honduras le va a ir bien. Y eso es algo que debemos de tomar en consideración a la hora de emitir un juicio sobre cómo le puede o no ir al nuevo presidente o a las nuevas autoridades allá en aquel país. Llama la atención un elemento interesante también. Lo único que yo discutiría de lo que dijo Edgardo es el hecho de que, si bien es cierto, el tema, el efecto ideológico o el elemento ideológico puede tener un impacto en lo que suceda con México, yo creo que la mayoría de las propuestas de López Obrador más bien son de tipo pragmático, ¿verdad? López Obrador da la impresión de ser un tipo de izquierda en el discurso, aunque pragmático a la hora de gobernar, porque ya lo demostró. Él fue gobernador del Estado de México. Alcalde del DF. Alcalde del DF, más bien no gobernador del Estado de México. Y sin embargo fue un tipo que habló siempre con la empresa privada, llegó a acuerdos con ellos, nunca tuvo choques y un comportamiento, por así decirlo, chavista, digamos, en su gestión. Y más bien se mantuvo, yo diría, pues bastante neutral y pragmático a la hora de gestar. Ahora, el tema de la lucha anticorrupción es un discurso
de la izquierda y de la derecha en Latinoamérica. Ya vemos que Bolsonaro llegó al poder también cómodamente en Brasil hace un mes, emitiendo un discurso de lucha anticorrupción, igual que lo hizo López Obrador. Así es que estos elementos más bien son rasgos comunes de los políticos actualmente en Latinoamérica debido a la tremenda decepción que existe por parte de los electores con la política tradicional. Estamos viendo entonces llegar en los dos países más grandes de Latinoamérica, dos países que representan más del 30% del Producto Interno Bruto, ¿no?, de toda Latinoamérica, en dos bandos extremos, opuestos. Uno, desde la derecha, desde el militarismo, desde la religiosidad, ¿verdad?, las famosas 3B de Brasil, ¿verdad?, el grupo de la Biblia, el grupo de los bueyes, ¿verdad?, porque hay una gran cantidad de diputados en Brasil que son del sector agrícola, y el grupo de las balas, ¿verdad?, que están mandando en aquel país ahora desde el Congreso, y con un presidente que se ha autodefinido de extrema derecha, exmilitar, y por otro lado a un hombre, yo diría más bien racionalista, a un intelectual, profesor universitario, y que siempre se ha autodefinido también como un hombre de izquierda. Incluso por primera vez, Edgardo y Milton, por primera vez lo escuché decir yo de él mismo: soy un revolucionario, en su discurso, ¿no? Así es que lo común en ambos es que su bandera es la lucha contra la corrupción. Y vamos a ver qué sucede en México, porque repito, lo que sucede en México tiene una influencia muy grande sobre lo que pueda pasar en nuestro país en los próximos años. Así es. Así es. Bueno, en términos generales, por supuesto, coincido con lo planteado tanto por Edgardo como por Julio. Y luego que indudablemente hay aspectos que de repente la generalidad del pueblo hondureño por muchísimas razones desconoce. Es decir, a veces tendemos a creer que México es tequila, son tacos y fútbol. Ranchera. Ranchera, por supuesto. Voy a mencionar lo del buki, y es cierto, porque eso es parte de la cultura mexicana, que es una cultura muy arraigada. Muy rica. Pero sin duda que hay unos lazos históricos que es importante también resaltar, que incluso esos lazos son hasta precolombinos, ¿no? Es decir, los mayas, los aztecas, incluso... El fútbol también, Milton, Cuauhtémoc. Y fútbol, por supuesto. Cuauhtémoc ahí estaba, es alcalde. Y Cuauhtémoc famoso por el beso aquel, ¿no? En el partido que Honduras le ganó a México en Nueva York. De Sammy Caballero. De Sammy Caballero. Pero bien, el tema es que hubo también las culturas más ancestrales y por supuesto un saludo para, me imagino que va a estar viendo a nuestro amigo Rodolfo Pastor Fasquel, que es una de las personas que más trabajó y con todos los equipos de investigar. Su esposa. La presencia, Teresita, la presencia olmeca, tolteca, zapoteca en el Valle de Sula, en la zona de Naco, cerca de Tela. Es decir, que el vínculo es un vínculo precolombino. Y con la colonia, no digamos, porque estamos hablando del virreinato de Nueva España, y Centroamérica pertenecía justamente a ese virreinato. La Aranurbe era el DF. Algunos hacen comparaciones. Bueno, hasta pertenecimos nosotros a México. Al imperio. Con Iturbide. 2 años. 2 años. Un poco efímero, pero claro, Valle fue ministro de Relaciones Exteriores de México, ¿no? Rafael Heliodoro Valle también fue un funcionario en el gobierno mexicano. Y un gran intelectual, que muchos creían que era mexicano, ¿no? Sí. Realmente Borges creía que Heliodoro Valle era mexicano. Pero bien, el tema es que es la importancia, la trascendencia que tiene México con Centroamérica. Es decir, tiene trascendencia fundamental en el aspecto económico. México ha disminuido sustancialmente sus niveles de cooperación para la región. El vínculo de los últimos gobiernos, por distintas razones que no viene el caso de mencionar. Una de ellas, por supuesto, es la situación interna de México. Pero en algún momento algunos políticos mexicanos han dicho, y López Obrador es uno de ellos, que México ha ido abandonando gradualmente a Centroamérica, pese a que, en efecto, la inversión mexicana es cada día más fuerte en esta región. Pero no olvidemos que el inversionista mexicano es muy agresivo, ¿no? Sí. Y tiene presencia
en el mercado mundial. ¿Verdad? De una u otra manera tienen una capacidad de marketing extraordinario, ¿verdad? Que es en cierta medida envidiable. Y por supuesto México tiene problemas y conflictos grandes, enormes, que son de sobra conocidos. Estaba leyendo recientemente algunos análisis sobre la personalidad de López Obrador y me llamó la atención, porque también es bueno decirlo, en uno de ellos que hablaba de López Obrador, el título es López Obrador contra López Obrador, ¿verdad? En el que señalaban que todas las cualidades, resaltaban las cualidades de López Obrador, un hombre además con una capacidad extraordinaria de lucha, ¿no? Que logró sobreponerse a un sistema. Tres campañas y hasta la tercera, como dice la tercera, la vencida, aunque Lula fueron hasta la cuarta, ¿no? Que fue presidente en Brasil. Igual que Allende en Chile. Igual que Allende. Beto Reina en Honduras. Beto Reina, pero siempre fue precandidato. Nunca logró la candidatura hasta que la logró con el apoyo de un sector importante del Partido Liberal, lo fundamental para poder ser presidente, ¿no? Pero también, por otro lado, se hace referencia a cierto nivel de tofudez, le denomina, algunos rasgos, si se quiere, autocráticos, y no lo digo con el ánimo de desanimar. Yo mismo, por supuesto, quiero muchísimo, como todos acá, por distintas razones, tenemos vínculos con México, relación, etcétera, amistad, admiración, que eso es importante también decirlo, ¿verdad? Pero esto no nos inhibe de ver un poco todos los elementos de la... Dame un minuto. Sí. Poneme, Fabricio, ahí un fragmento del discurso de lo que dijo López Obrador para que el canciller siga hablando, al igual que don Ricardo y don Julio. Sí. ¿Lo tenés listo, Fabricio? Me estaba diciendo, aquí tenemos una cita que dura 3 minutos. Sí. Bien, en un momento vamos a estar ya con eso. Pero bien, un poco para concluir sobre este aspecto, el pragmatismo al cual hizo referencia Julio de López Obrador es un elemento que todavía hay incluso aspectos, y hasta decía el analista, que en el caso de López Obrador se visualiza una clara bipolaridad política, porque por un lado hay un discurso de izquierda, por otro lado ha constituido un gabinete con una visión bastante pragmática. Su jefe de gabinete, esto es necesario decirlo, es un empresario monterregiano, ¿verdad? Muy reconocido, que fue objeto de críticas incluso por el sector de izquierda. En la composición de Modena, le incorporó a un sector de la iglesia evangelista bastante conservadora, por cierto, en México, y le ayudó muchísimo con un segmento de la población mexicana, ¿no? Así es que todo esto nos da un panorama en el sentido de que la situación no va a ser sencilla. Hay antecedentes, es decir, el mismo gobierno de Lázaro Cárdenas, en los años 30, 40, un gobierno fue un gobierno muy, y además muy progresista. Además de izquierda, digamos de izquierda, ¿no? De izquierda, por supuesto, porque la izquierda existía y muy fuerte. Pero por supuesto. En México, no olvidemos que México también... venía de una revolución, acordate. El denominado trotskismo tuvo muchísima fuerza, y sigue teniendo en alguna medida ciertos intelectuales mexicanos. Pero lo último es que evidentemente López Obrador quiere pasar a la historia de México y de América Latina, y él lo ha dicho, como uno de los grandes prohombres, ¿no? Él dice que van a haber 3 figuras, una cuarta figura en la historia mexicana. La primera, por supuesto, fue Benito Juárez, luego el presidente Madero, ¿verdad? Con la revolución. Con la revolución. Bueno, primero Hidalgo, en la época de la lucha. Son 4, contando lo de la independencia. La ¿no? independencia, Hidalgo, Juárez, Madero y López Obrador. Sí. Eso por un lado... lo que llaman la Cuarta Reforma. Lo que llaman la Cuarta Reforma. La Cuarta República. ¿no? La Cuarta República. Perdonen, lo dejaron llegar, ¿no? Porque ya había ganado. No, es que era, supuestamente no, ya es había, que era demasiado. ya le había Era ganado. muy evidente. A Calderón ya le... No, Raúl, lo dejaron ahí no llegar. coincido con Yo usted. tampoco, Era avasallador. Fue tan avasallador. Era Sí, más de 30. Esta vez no se podía. Era imposible. Claro. O sea, era imposible de tener. Y eso tiene una lección muy interesante desde el punto de vista de la estrategia política. Como, bueno, es una persona que viene del PRI, funda el PRD,
sale del PRD y funda otro partido. No, perdón, pero el PRD no lo fundó él, lo fundó, acuérdate, Cuauhtémoc Cárdenas, pero el hijo de Lázaro Cárdenas. Pero es parte importante. Sí, él es parte importante fue de la el liderazgo fundación. original. Caballero, deme un minuto. Esto dijo parte de lo que dijo. No lo dejamos hablar a López Obrador. López Obrador. Recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente, irá a la cárcel sin derecho a fianza. No habrá necesidad de incrementar impuestos, ni aumentarán los precios de los combustibles. Tampoco vamos a endeudar al país. Se crearán 100 universidades públicas. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. En esta legislatura van a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. Nadie podrá viajar en aviones o helicópteros privados a expensas del dinero público. Desde el lunes próximo se pondrá en venta el avión presidencial. El presidente de la República ganará el 40% de lo que recibía el presidente saliente. El presidente de México nunca dará la orden de reprimir al pueblo. Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Nada material me interesa ni me importa. Estoy optimista. Vamos en el camino de lograr el renacimiento de México. Nos vamos a convertir en una potencia económica y sobre todo en un país modelo que habrá de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible. Gobernaré con entrega total a la causa pública. Actuaré sin odios, no le haré mal a nadie. Respetaré las libertades, trabajaré 16 horas diarias para dejar en 6 años muy avanzada la obra de transformación. Dejo en claro que bajo ninguna circunstancia habré de reelegirme. En 2 años y medio habrá una consulta y se les preguntará a los ciudadanos si quieren que el presidente de la República se mantenga en el cargo o que pida licencia, porque el pueblo pone y el pueblo quita. ¡Que viva México! ¡Viva México! Bueno, hay muchas expectativas sobre lo que este hombre va a hacer. Bueno, Julio estaba criticando, dale la palabra a Julio. Mira, yo discrepo porque Edgardo estaba diciendo que fue un buen discurso. Yo creo que fue un buen discurso retóricamente hablando. Sí. Pero Sí, hay, hubo aspectos que no te hay gustaron. cosas que vos no puedes decir porque son evidentemente mentiras. Por ejemplo, vos mismo lo mencionabas, Edgardo, ya hay más de 2.000 demandas de funcionarios públicos Por la al rebaja tema de los de salarios. la reducción de los sueldos porque eso es ilegal. Sí. Entonces, vos como una medida para quedar bien con la gente y porque la gente se alegra cuando dice yo me voy a rebajar el sueldo a la mitad o a los funcionarios, pues a los diputados les vamos a bajar a la mitad, yo sé que la gente quiere eso, pero eso tiene implicancias, ¿verdad? Pero eso es lo de menos. Cuando vos decís no voy a crear tantas universidades, voy a dar tantos bonos, ¿no? Estás comportándote como Populista. el político latinoamericano tradicional, ¿no? Que ofrece el cielo y la tierra. Y es interesante, yo estoy leyendo, y yo me imagino que Edgardo, que es politólogo, lo debe tener también, el libro que está de moda en este momento, ¿no? Steven Levitsky, de profesor de Harvard, que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Dice una cosa que es bien interesante. Dice, el primer filósofo que se opuso a la democracia fue Aristóteles, ¿no? ¿Por qué? Porque él decía, la democracia lleva a la demagogia. Los candidatos ofrecen cielo, tierra y luna, ¿no? Para lograr el poder y después no cumplen con nada. Entonces, cuando uno ve un discurso como el de López Obrador, que yo le tengo simpatía a él. Yo creo que, ya lo conversamos antes del primer segmento, que es un hombre que ha luchado para llegar donde está. Creo que es un hombre honesto. Creo que él tiene una
una decisión clara y continua de erradicar muchos de los problemas que México tiene, que están relacionados fundamentalmente con el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, eso es positivo, pero yo creo que no es bueno, sobre todo si ya sos presidente, seguir pronunciando un discurso de este tipo. Mira, Edgardo, y Raúl y Milton, ahí dijo él que dentro de 1 año y medio, escucha, dentro de 2 años y medio, dentro de 2 años y medio, él va a hacer un referéndum revocatorio. Escucha el día que te lo estoy diciendo, es 3 de diciembre, no lo va a hacer. Dentro de 2 años y medio, si él manda un referéndum revocatorio, lo va a perder. Te aseguro, porque la gente ya va a empezar a decepcionarse, ya va a empezar a ver que no cumple muchas de sus promesas, y entonces el hombre no se la va a jugar en eso. Entonces, yo eso te lo puedo asegurar. Entonces, está bien que en un discurso de inauguración vos de los primeros elementos de cuál va a ser tus objetivos en la función pública, pero no te vayas tan al extremo, porque podés generar todavía más expectativas que al final van a terminar en una decepción mayor, ¿verdad? Yo creo que hay que ser muy realista en estas cosas. Yo sigo creyendo que López Obrador hizo una buena gestión en la Ciudad de México. Hay cosas que le critican de su gestión, pero en general él hizo una buena gestión. Fue honesto, por más que le han buscado a él, la oposición no le ha encontrado nada, ¿no? Y la Ciudad de México progresó durante su gestión. Sin embargo, fue un hombre pragmático. No fue más allá de lo que se podía hacer en la ciudad. Yo quiero destacar algunos aspectos. Igual creo que hay algunas cosas, algunas promesas un poco demagógicas en lo que él dijo, pero un poco entendiendo el contexto de la sociedad, o tratando de ponernos en el contexto de la sociedad mexicana. Quiero destacar una cosa interesante que aplica a Honduras y a muchos países de América Latina, y es, por ejemplo, Julio, que es economista, puede analizar esto, cómo, digamos, él se compromete, digamos, a no elevar los impuestos, como lo prometen también todos los mandatarios, el mismo discurso, pero en varios de sus puntos tienen que ver con la reducción del gasto público. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la atención de salud privilegiada que tienen los altos funcionarios. Sí. Dio cifras millonarias, ¿verdad?, de cómo los altos funcionarios gastan, tienen un seguro médico especial, ¿verdad?, todo lo que es el gasto en transportes, helicópteros, aviones, privados, limusinas, privados. Por supuesto. Todo eso se acabó, dice. Fíjense que ese tipo de planteamientos me parece muy interesante. Lo cual es positivo. Por supuesto. Y aplica para el caso de Honduras. Para el caso de Honduras. Yo siempre he dicho, y el Colegio de Economistas lo ha dicho, o sea, se necesita un reordenamiento del gasto público. Y él está planteando que no necesita aumentar los impuestos, simple y sencillamente con recortar un montón de gastos innecesarios, de que le dan privilegios a los altos funcionarios, él puede tener, digamos, una cantidad importante de dinero para apoyar los programas sociales. Yo quiero destacar ese aspecto que él lo viene planteando desde la campaña y al periodo del triunfo electoral, y lo planteó nuevamente en el discurso. Tomar eso que en la sociedad hondureña distintos sectores lo han planteado, ¿no? Una especie de revisión fiscal a fondo, no por encima ni mentirosa tampoco, sino que de verdad revisar todas aquellas cosas, gastos superfluos que hacen todos los gobiernos. Y en el caso del mexicano es de escándalo, ¿verdad? Es de escándalo como los altos funcionarios, y no solamente los ministros, distintos funcionarios tienen una vida, empezando por el sueldo de los expresidentes mexicanos, que eso se acabó en México. Bueno, aquí creo que un país tan pobre como nosotros no debería tener ese montón de guardaespaldas, los funcionarios. Pues. Exactamente. Claro. Para solo mencionar una de muchas de las prebendas y privilegios. Y ese montón de carros nuevos. Mire, yo fui funcionario, fui compañero de Milton, yo usaba mi carro, y el muchacho que trabajaba conmigo. Y yo, mira, eso no es correcto, un país tan pobre como este. Sí. Hoy va a vender el avión ya, ¿verdad? Sí, ya lo va a poner en venta. Claro.
Pero es que a mí me llama un poco la atención. Creo que la visión digamos, de Julio es, por supuesto, con elementos fundamentalmente técnicos, y desde ese punto de vista está claro que tenés razón. Pero el tema de la política tiene otra connotación, y eso es igual en todas partes del mundo. Es decir, hay un elemento, salvo por supuesto en las dictaduras, en donde sin duda alguna la gente está totalmente sometida y no tiene derecho, no tiene libertades de ninguna índole. Pero en todos los demás países siempre la política conlleva un ingrediente demagógico, Julio. Si no veamos lo que está pasando en Francia ahora mismo con esta situación crítica que está viviendo, y el nivel de decepción que hay para la gestión de Macron es impresionante, no tanto que los famosos chalecos amarillos ahora están pidiendo incluso la renuncia de Macron, que llegó igualmente con una gran expectativa en Francia. Correcto. Y que además hasta formó su propio partido político. Así es que, porque de alguna manera la democracia también es un poco de ilusión. Es decir, la gente sigue todavía creyendo. En México se había llegado a un punto, ¿verdad?, en el que el nivel de escepticismo y de decepción era absolutamente ya insoportable. Ya era una situación terrible. Y desde esa perspectiva, López Obrador es digamos, es refrescante, aunque es un político viejo, que viene incluso de las filas del PRI, originalmente, el PRD, con el cual fue alcalde, como lo mencionamos acá, del DF, y posteriormente se salió del DF. Pero hay un elemento que yo creo que debe de ser, porque al fin y al cabo todo esto uno puede analizar y ver los distintos aspectos de la realidad mexicana, pero hay que ver en qué medida eso va a tener influencia, ya se dijo, ¿verdad? Pero cómo sacar partido, cómo se pueden obtener beneficios para la región y particularmente para Honduras. El canciller, por ejemplo, yo creo que este es un elemento que ya es de sobra conocido, que el nuevo canciller mexicano es un hombre que además fue alcalde del DF también, por cierto, ¿no? Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard. Él es una persona que tiene muchos vínculos con México. Está casado con una hondureña. ¿Vínculos con Honduras? Con Honduras, exactamente. Que viene incluso normalmente. Es decir, ¿qué provecho, por ejemplo, se puede sacar de esto? Se mencionó el mandatario en la reunión que tuvo, entiendo, con López Obrador, posteriormente dio un discurso hondureño, dio el discurso de que se había firmado ya un acuerdo. Pero el tema es que los hondureños necesitamos conocer. Solo se mencionó y no se dice en qué consiste. No se dice, ¿verdad? No se dice. Y ese es un punto porque a nosotros, toda la opinión pública hondureña está en la expectativa, fundamentalmente de nuestros migrantes. Yo creo que el tema que más llama la atención y que más nos despierta el interés en general los hondureños es el tema de qué es lo que va a pasar con los migrantes que están varados en la frontera y con, por supuesto, el resto de las migraciones, porque eso es prácticamente indetenible, ¿no? Entonces, sin duda alguna necesitamos saber los términos, porque esa es parte de la misma transparencia gubernamental, los términos de ese acuerdo. Y el otro punto es el hecho de que también en el último acto público que hizo Peña Nieto, la firma del acuerdo, fue la firma del acuerdo, el nuevo tratado de libre comercio con Canadá, Estados Unidos y México, que sin duda alguna va a tener un impacto también para la región. Es más, Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, lo dijo, y lo dijo sin ambages, que él tenía muchas reservas con relación a este tratado y que había que analizarlo con más detenimiento y hacer incluso las correcciones puntuales que fueran necesarias hacer. ¿Qué va a hacer con los migrantes? Esto es importante. Ese es un tema que él ya había dicho, ya había ofrecido. Claro. Andrés Manuel López Obrador había ofrecido residencia y trabajo. Vamos a ver. Pues, residencia temporal, ¿verdad? Residencia temporal y trabajo para los migrantes. Entiendo que en el sur de México, que es donde necesita más reactivar la economía, en Chiapas y todos esos estados del sur de México. A ver, ahora viene la gran expectativa de los mexicanos en primer lugar y nosotros como hondureños y vecinos, es el cumplimiento, ¿verdad? Es la gran expectativa. Este hombre ha levantado tal nivel de expectativa que, bueno, estamos pendientes, vamos a estar permanentemente siguiendo las ejecutorias del nuevo gobierno de México para ver cómo se va desarrollando las promesas que él ha planteado, que son promesas
necesarias, pero de un alto nivel de complejidad. Bien, voy a hacer una pausa. Ya hablamos de México, vamos a la realidad de Honduras al volver. Aquí tengo para el caso el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Jorge Fara, se ha referido a la difícil situación económica que atraviesa Honduras. Vamos a hablar también, 15 lempiras vale el taxi colectivo. Es bastante alto, de verdad bastante alto. 15 lempiras el taxi colectivo. Hoy cuando escuchaba la noticia pensé, ¿cómo hace la gente para pagar 15 lempiras taxi colectivo? Al volver con mis 3 invitados, vamos a hablar de esto, de la situación del país, que está terminando el primer año de gobierno de Juan Orlando Hernández también. Volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Para crecer, para reír, para trabajar, para vivir, para amar. Son 12 meses para convertirlos en los mejores de tu vida. La Navidad y el Año Nuevo eres tú. ¡Feliz Navidad! Y próspero Año Nuevo les desea Canal 11. Se está otorgando amnistía para que no pagues cargos por mora en tu factura de energía. Si te acoges, te quitamos intereses moratorios, cargos por cortes y reconexiones, cargos por irregularidades no fraudulentas. Todo esto sin intereses por financiación. Y también vigente para clientes residenciales que quieran acogerse al borrón y cuenta nueva, con un consumo promedio menor a 750 kWh, autorizando la instalación del medidor prepago. Aplican restricciones. Si estás interesado, visita una de nuestras sedes de atención al cliente. Amnistías vigentes hasta el 31 de diciembre de 2018. Empresa Energía Honduras. Esta Navidad que viene, alegre quiero pasar, junto a toda mi familia, en mi casa celebrar. Los regalos de los niños en Carmen voy a buscar, los estrenos de diciembre, allí los puedo comprar. Navidad, magia que llena, Navidad, el tiempo vuela, en Carmen es Navidad. Life Center, desarrollo físico integral y estético, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Y heridas en todo su cuerpo. ¿No te dije que tiraras todo eso? Una mujer debe tomar la difícil decisión de rescatar a una niña de 7 años, que es víctima constante de los abusos por parte de sus padres. Eres un inútil, mocosa, un inútil. ¿Por qué nadie ayuda a esta niña? ¿Acaso tiene que morir para que alguien le crea? Una novela desgarradora que nos hará tomar conciencia sobre los derechos de los niños, las mujeres y la adopción en nuestro país. ¿Hasta dónde llegarían para salvar a un niño que sufre de maltrato familiar? Madre, no solo hay una. Los éxitos del mundo los vives con nosotros. Canal 11. De lunes a viernes en Secretos de Cocina te mostramos en solo 30 minutos trucos, consejos, recetas especiales y antojitos. Día a día descubrirás elementos que te ayudarán a hacer más sencilla la tarea de cocinar, ya sea para sorprender a tu familia o para una ocasión en particular. Recuerda que utilizando los mejores productos podrás brindar las mejores opciones. No dejes de acompañarnos. Todos los días a las 9:30 de la mañana y con repetición los sábados a las 12 del mediodía.
fiestas, Canal 11 te desea. Que la magia sea tu mejor traje. Tu sonrisa sea tu mejor regalo, tu felicidad tu mejor deseo. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo te desea Canal 11. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Vamos al tema del país. Hay protestas por la devaluación acelerada que hay en Honduras. También 15 lempiras el taxi colectivo. Difícil para la gente, para todos los hondureños que utilizan el taxi, 15 lempiras. Hay gente que ocupa moverse 2 o 3 veces en taxi. Estoy hablando de 45 lempiras si se mueven 3 veces. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Jorge Fara, se refiere en una evaluación de la situación económica que atraviesa el país. Honduras sigue con un crecimiento bajo, característico de los últimos años. Continuamos manteniendo la estabilidad macroeconómica, pero no hemos logrado llevar esa estabilidad a un crecimiento que beneficie a todos los sectores de la sociedad. Básicamente los sectores que crecieron siguen siendo los mismos. Debemos expandir ese crecimiento a los rubros que más nos generan empleo, como el sector turismo, construcción y la agroindustria, ha dicho el presidente de la Cámara. Iniciamos con Don Ricardo. Bueno, Raúl, en este preciso momento se está realizando una toma de un tramo carretero a la altura de la ciudad de Progreso, entiendo también que en la ciudad de Tela, y estoy viendo las fotografías, ahí no hay más de 15 o 20 personas. 15, 20 personas detienen una ruta comercial y una ruta de tráfico de personas de gran importancia para el país. Esto lo vemos todos los días, prácticamente todos los días, o todas las semanas, en varias ocasiones semanalmente. Yo debo de reconocer, no soy ningún ingenuo, vivo en este país, voy al mercado, voy al supermercado, también uso a veces el transporte colectivo, sé de las dificultades del costo de vida que se refería hace un rato en HRN Julio, del alto costo de la vida que hay en Honduras. Conozco de las dificultades, pero esto no, digamos, no debe ser la ruta que están siguiendo algunos sectores de oposición radical para enfrentar las dificultades del país, porque lo que están haciendo es echándole más gasolina al fuego de la economía. Y retomo lo que dice el presidente de la Cámara de Cortés, el señor Fara, que lo que prevalece en Honduras es un ambiente de incertidumbre. Y no hay cosa peor para una economía y para una sociedad que la incertidumbre. Y Honduras ha entrado justamente por el aspecto político y por ese tipo de acciones de fuerza, acciones violentas, que no son acciones pacíficas, ha entrado en una etapa de gran incertidumbre. Pero la incertidumbre es no porque, digamos, no sepamos quién es quién, aquí quiénes son los actores, no. La incertidumbre es qué se van a tomar esta semana, qué acción de fuerza, qué acción violenta se va a realizar esta semana, qué ruta debo tomar. Yo venía de San Pedro el sábado para Tegucigalpa en autobús y venía escuchando una persona que estaba dirigiendo ahí un envío de unos furgones y estaba tomada, creo que en Choloma también, un tramo de la carretera y no hallaban qué hacer. Entonces, estamos en una situación sumamente complicada. La verdad es que, no sé, los gobernantes deberían de hacer un poco más respecto al diálogo político con los líderes de la oposición, especialmente con Manuel Zelaya, porque el precio que se está pagando por estas tomas y por estas acciones es enorme. Los empresarios que tienen sus inversiones acá se quejan de la
de lo mal que están las ventas. Los que potencialmente podrían venir a Honduras ven esto y dicen: en ese país es imposible ir a invertir. Esto, lógicamente, sumado a los costos, ya sabemos, a los costos de energía eléctrica, los costos del transporte público, la devaluación de la moneda, que es el peor impuesto que este gobierno en la etapa primera y en esta etapa le está aplicando y le sigue aplicando al pueblo hondureño. Yo lo he dicho, para favorecer 10 o 15 agroexportadores están golpeando todos los días al pueblo hondureño. Pero, pese a las dificultades que genera el gobierno por sus errores en política económica, creo que por otro lado tenemos una oposición radical que también le está haciendo mucho daño. Entonces tenemos los dos polos. En Honduras tenemos la crisis perfecta: el gobierno que ha tomado decisiones erradas en política económica y una oposición radical que no deja a la sociedad desempeñarse, y entonces ambos extremos están generando una gran crisis económica que se refleja en las caravanas, en el desempleo, en grandes dificultades para los grandes, medianos y pequeños empresarios. Es una situación realmente preocupante la que vive Honduras, y lo dice el presidente de la Cámara de Comercio de Cortés. Incertidumbre es lo que prevalece en Honduras, repito, por dos polos: el gobierno con errores en política económica y otros actos, digamos, poco transparentes, y una oposición radical que paraliza constantemente la economía y que le genera esa incertidumbre, ese temor a los inversionistas y a la población misma. ¿El Colegio de Economistas cómo es esta situación? Mira, yo creo que lo que muestran los estudios nacionales e internacionales que se han hecho sobre el país clarifica que los problemas de Honduras son estructurales. Nosotros tenemos un nivel de pobreza de más del 60% ya desde hace más de 20 años. Entre el 91 y el 99 la pobreza se redujo de 75% a 66%. Y entre el 2000 y el año 2018 la pobreza se ha reducido prácticamente en nada. Se ha mantenido estable, estática, desde el huracán Mitch para acá. Los niveles de desempleo se han incrementado. Los niveles de desigualdad social se mantienen estáticos ya desde hace 20 años. Los niveles educativos y de salud en el país se han deteriorado claramente, ¿no? Tenemos un nivel de desnutrición crónica infantil mayor a la que teníamos hace 15 años, cuando se iniciaron los objetivos del milenio. La mortalidad materna no se ha medido, pero se supone que sigue siendo más o menos la misma. Es decir, Honduras no ha progresado prácticamente en nada, y en muchos de los aspectos sociales y económicos más bien sus indicadores se han deteriorado, Raúl. Y esto es sumamente preocupante porque y contrasta mucho con lo que las autoridades de cada gobierno dicen, porque en cada gobierno, desde Maduro para acá, en cada gobierno se habla de mejora en los indicadores, ¿no? Todos los gobiernos dicen macroeconómicamente estamos bien, la inflación se mantiene baja. La devaluación, Edgardo, en este año ha sido de 2.5%. Ha sido baja, ¿verdad? Es decir, si la comparamos con lo que sucedía en periodos anteriores, pues el año pasado el Empira cerró a 23.75, el dólar, perdón, cerró a 23.75, y en este momento estamos en 24.40. Es decir, se ha devaluado más o menos menos de 3%, que va conforme a lo que predijo el programa monetario. Pero, ojo, eso no quiere decir que las cosas estén bien. Porque cuando las autoridades dicen la devaluación es baja, la inflación es de menos de 4%, ¿no? Oye, en los años 90, cuando estaba el doctor Reina de presidente, o los primeros años del ingeniero Flores, la inflación era del 30%. Ahora tenemos inflaciones de menos del 5%. O sea, ahora, la pregunta ¿es bueno eso? ¿Es positivo eso para el país? Es positivo, pero no es suficiente para mejorar los graves problemas que Honduras tiene. Por eso yo
hago siempre esta diferenciación, Edgardo. No es lo mismo la inflación, que es cuánto sube el nivel de precios periodo por periodo, que el nivel de vida. ¿Por qué? Porque el costo de vivir acá en Honduras... Más alto, dijiste. No tanto por cuánto suben los precios o por cuánto se devalúa la moneda, sino por cuánto ganamos los hondureños. Salarios. El problema en Honduras es un problema de ingresos. Los hondureños en general no tenemos buenos ingresos y eso hace que aunque no haya tanta inflación, que aunque la devaluación sea relativamente pequeña, se nos haga demasiado caro vivir aquí. Y eso lo vive fundamentalmente la gente más pobre, pero también lo vive la gente rica, Edgardo. Cuando vos que tenés que has tenido tanta relación con personeros internacionales, Milton, la gente lo dice, la gente que viene acá, a los embajadores que vienen aquí a vivir, o los funcionarios del BID, ¿verdad? Que vienen, te dicen, Honduras es más caro que el resto de Centroamérica. O sea, para yo irme a vivir en Honduras necesito que me den un plus adicional. Julio, fíjate que ahí te falta el factor salud y educación, que está impactando enormemente en el costo de vida de la gente. Claro. Porque como tenemos malos servicios de salud, entonces la gente va a buscar la privada. Exactamente, y esto impacta en el salario mensual de la gente. Entonces, yo creo que es bien importante considerar estas cosas porque realmente... Julio, tú que sabes tanto de economía, que eres el presidente... No sé mucho de economía. Me llevo estudiando economía, que es distinto. Expliquémosle a la gente cómo van a hacer para pagar 15 pesos por el taxi. Ese es un elemento... A ver, vuelvo otra vez a lo mismo y mira, y también a mí me gusta desmitificar muchas cosas, Raúl. El canciller no usa taxi, pero también... Mira, a mí me gusta, a mí en esto... ¿Y quién habla? Aprovechando el Black Friday. A mí en esto sí me gusta desmitificar muchas cosas. Fíjate, por ejemplo, que se habla tanto de los incrementos que se van dando y los bajos incrementos o las bajas mejoras que se dan en el nivel salarial en el país, en el nivel de ingresos de la gente. Porque no solamente hablemos de salarios. Ojo, primero, en Honduras, de 9 millones de habitantes, solo 4 millones pertenecen al mercado laboral. Es decir, hay 5 millones que son mantenidos, que no trabajan, que han decidido no trabajar, no están ahí en el mercado laboral, porque porque se decepcionaron, buscaron trabajo y no encontraron una buena cantidad, otra parte porque están muy jóvenes. Pero de los 4 millones de trabajadores que hay en el país en este momento, menos de la mitad son asalariados, Milton. Menos de la mitad son asalariados. O sea que más de la mitad del mercado laboral en el país son cuentapropistas. Sí, de economía. Sí, trabajan en la economía informal. Claro. O sea, trabajan por cuenta propia. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de que vamos a aumentar el salario mínimo, estás hablando de un porcentaje ínfimo de la población, porque además solamente el 5% de la población económicamente activa, solamente el 5% ganan el salario mínimo. Entonces, que le aumenten el salario mínimo no nos sirve prácticamente de nada. En el país lo que necesitamos es generar, como bien decía Edgardo hace poco, generar las condiciones para que haya un incremento en los ingresos de la gente. ¿Y esto cómo se da? Aumentando la inversión, aumentando el número de empresas que hay en el país. Pero si no tenemos confiabilidad, si no hay confianza en el país, si la gente está desesperada, porque la mayoría de los empresarios que hay en el país también, el BID hizo un censo hace unos cuantos años y en el censo había un poco más de 200,000 empresarios en el país, de los cuales 197,000 son micro y pequeños empresarios. Es gente que vive al día. Es gente que vive al día. Y donde más se genera empleo. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Si no mejoramos las condiciones para que esto se pueda incrementar, difícilmente el país va a mejorar. Yo insisto en esto, porque no se trata de tomar una medida, Raúl, de decir vamos a aumentar 60%. Y yo sé que esto fue algo que hizo el presidente Zelaya en su gobierno. Vamos a aumentar 60% el salario mínimo. Eso no sirve de nada. Porque está afectando a una gran cantidad de pequeños negociantes y además solo beneficias a un pequeñísimo porcentaje de la población que es la que gana el salario mínimo. Ya si una persona gana 8,000 lempiras, que es más que el salario mínimo, ya eso no le beneficia. Entonces, se trata de generar condiciones de mercado que permitan que haya más inversión
para que haya más producción Que es lo y, que eso no estamos genere, teniendo. y eso genere más ingresos. Si eso no se da, difícilmente el país va a mejorar. Ahora, hay que tener bien claro una cosa. El elemento fundamental en esto no lo tiene la oposición, y ahí yo discrepo de Edgardo, lo tienen las autoridades. ¿Por qué? Fíjate, yo se lo pongo a mis estudiantes con un ejemplo bien claro. Fíjate que la gente que se va de aquí, toda la gente que sale de aquí, tanto en caravanas como por su cuenta, se va para los Estados Unidos. No se va a otro lugar, se va a los Estados Unidos. a Venezuela. En los Estados Unidos, fíjate bien, en Estados Unidos, si vos te pasas un semáforo en rojo, si aquí te pasas el semáforo en rojo no pasa nada. Si te vas a los Estados Unidos y pasas un semáforo en rojo, si en los Estados Unidos botás una basura, si en los Estados Unidos botás una basura, si en los Estados Unidos botás una basura en la calle, multa. ¿Ah? O sea, allá la ley se cumple. Entonces, ¿qué pasa, Milton? La gente que se va de aquí se va buscando el Estado de Derecho. Se va buscando un lugar donde la ley se cumple. ¿Ah? Por alguna razón, la gente se va buscando el lugar donde la ley se cumple. ¿No? ¿Por qué? Porque en los lugares donde el Estado de Derecho funciona, la economía funciona. Y entonces te va a la par. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Quiénes son los de la responsabilidad aquí? Son las personas que son las encargadas de que la ley se cumpla y de resguardarnos a nosotros. Hay y yo siempre lo estoy diciendo mucho últimamente, hay una novela que a mí me fascina, es mi novela favorita de Mario Vargas Llosa, se llama Conversación en la Catedral. Ah, lindo. Sí. Lindo libro, se los recomiendo. En la primera página de ese libro, el protagonista está pensando, es un periodista, está pensando en la puerta de su periódico donde él trabaja, está pensando, viendo con tristeza cómo el Perú está destrozándose, ¿verdad? Así como Honduras, más o menos, como está Honduras ahorita, en aquel momento. Entonces, el protagonista se pregunta, ¿en qué momento se jodió el Perú? Y se pone a pensar, ¿no? Y yo me he puesto a pensar en esto, fíjate, Raúl. ¿En qué momento se jodió Honduras, ¿no? Y me acuerdo cuando yo estaba pequeño, colegial todavía, cuando se hizo la constituyente en el 80. ¿Ya de eso? Sí, en el 80. ¿no? Ya hace más de 30, casi 40 años. Yo tenía 16 años cuando la constituyente. ¿no? Y toda la ilusión que se forjó con la avenida de la democracia aquí en el país. Y menos de 4 años después de eso, Raúl, menos de 4 años después, el presidente de turno dijo, yo me quiero quedar 2 años más. Y generó una gran crisis en el Congreso Nacional y todo. ¿Y cómo se resolvió la crisis? ¿Cómo se resolvió? Rompiendo la Constitución de la República. Entonces la opción B, que no sé qué. De ahí en adelante se ha venido rompiendo. No ha habido un solo periodo presidencial acá en el país en donde no, por esta única vez, un país en donde las autoridades que son las llamadas a dar el ejemplo siempre están con la excusa de que por esta única vez, no se me olvida a mí el pleito que hubo aquí, recién acababa de venir yo de estudiar, de fuera del país, porque si Maduro era o no hondureño, y que por esta única vez vamos a volver a hacer. Cada vez, hasta que en el 2009 hubo un rompimiento institucional, debido también a que un presidente en funciones quería romper las reglas también, cambiar las reglas. Cuando un país funciona de esta manera, no tiene futuro. Y no hablo, por eso te digo, el problema del país es fundamentalmente estructural. Todos los presidentes quieren cambiar las reglas, o todas las autoridades quieren cambiar las reglas para su beneficio durante el ejercicio. Estas cosas son las que hacen que un país fracase, Milton. Don Milton, sí. ¿Qué análisis hace de lo que los dos han planteado? Bueno, hay varios elementos que es importante, creo yo, resaltar. Por supuesto que hay todas estas tomas, etcétera, sin duda alguna le hacen un daño a la economía. Hay un elemento que a veces uno lo soslaya y es el del sentido común. Ayer justamente fue una cosa, y esto por supuesto sin el ánimo de molestar a ningún aficionado al fútbol, ni mucho menos, pero yo entiendo que hayan cerrado el área alrededor del estadio, pero provocaron un congestionamiento, porque cerraron algunas de las arterias más importantes de Tegucigalpa, que no tenía ningún sentido. Entonces, falta sentido común. A veces le exigimos también a la gente humilde, a la gente sencilla,
Vaya, por ejemplo, Honduras es uno de los países, y voy a mencionar cosas sencillas, incluso un diputado lo dijo recientemente, en donde hay más túmulos en las carreteras, en las calles, en todos lados. Y por supuesto la gente lo hace, ¿por qué? Porque los que vamos al volante vamos prácticamente desahuciados, ¿verdad? Vamos como atropellamos niños, animales, etcétera, y o se dan esos grandes accidentes o andamos pasados de tragos, etcétera. Y la única forma que tiene, como no hay autoridad, como no hay presencia de la autoridad, entonces la gente busca y sin pedir permiso ponen túmulos en carreteras, incluso internacionales. Entonces, este es un problema de carácter cultural. Es decir, entiendo que la economía es fundamental y sí se han tomado, y no voy a hacer apología de ningún gobierno en particular. De hecho, con el tema que ustedes mencionaron de lo del salario mínimo, habíamos algunos funcionarios, Raúl, varios de los funcionarios de ese gobierno, yo sé. que no estábamos de acuerdo, incluso aconsejamos que no era conveniente para la economía del país que se tomara una medida de esa naturaleza, pero también hay que tomar en cuenta que es un momento en el que los presidentes pueden tomar medidas de carácter extremo frente a la situación. Sí se tomaron medidas que reactivaron la economía, Julio. Sí, no, de acuerdo. Que se pueden hacer, de acuerdo, por lo que la decisión, por ejemplo, de pagarle a la banca privada un interés menor al 12.5 que le está dando el Banco Central y bajárselo al 5.5. De acuerdo. Contra, y esto es importante decirlo, contra la decisión del Fondo Monetario Internacional, que incluso llegó al extremo de decir de que se iba a generar por una política monetarista, y no soy economista, pero por supuesto son aspectos muy del conocimiento general, que se iba a generar un alto grado de consumismo en el país. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Se reactivó la industria de la construcción, ¿verdad? Se generaron más de 200,000 nuevos empleos, a veces temporales, pero cuando una empresa constructora tiene muchos proyectos, ese empleado temporal se convierte en un empleado permanente y va adquiriendo derechos laborales. Entonces, hay medidas que sí se pueden tomar. Por supuesto, hay algo a lo cual tenemos que referirnos, la inseguridad jurídica, la inseguridad ciudadana, ¿verdad?, que crea incertidumbre. Coincido plenamente contigo. Uno de los aspectos que le da fortaleza a Estados Unidos es que en Estados Unidos se respeta la ley. Correcto. Y eso no existe. Hay, por supuesto, en todos lados se cuecen habas, hay elementos, a veces aspectos. Sí, si te vas a Washington encontrar por supuesto, el único país en el mundo en donde el tráfico de influencias está legalizado es Estados Unidos. Correcto. Y le llaman lobby, ¿verdad? Sí. Pero lo que intentó Trump es cierto, me acuerdo una vez cuando contrataste a alguien en Washington que sí, por supuesto, porque hiciera lobby. Bueno, y lo menciono todos los gobiernos, ¿no? Ahora que lo dice, yo incluso Todo. he estado insistiendo para que este gobierno tenga un buen lobby, tuviera un buen lobby el anterior y pues, en beneficio del país. Es más, el que era pero de hecho lo director tiene. de migración, el director de migración es un cubano americano que sin duda alguna conocía muy bien nuestros antecedentes y a lo mejor en principio no simpatizaba. Empezamos a trabajar, buscamos un lobby cubano-americano, no importa que se tildara que era un gobierno de izquierda, eso no importa, uno tiene que ver que era gente que hablaban el mismo idioma, con Emilio González. Trajimos a Emilio González acá, se le condecoró en Honduras. ¿Cuál fue el resultado? Cada vez que íbamos a renovar el TPS, ¿quién nos asesoraba a nosotros? Emilio González. Es decir, hay circunstancias en las cuales se tiene que pensar en el país. Y entonces, el sentimiento que hay generalizado, no estoy especulando con esto, yo creo que lo vivimos a diario en la calle, en los cafés, o si vamos a los sectores más pobres de la población. Yo estoy en un chat de amigos y excompañeros de colegio en San Pedro Sula, y veo cómo se pasan quejando, no solo por el costo de la energía, porque la gente dice, bueno, al fin y al cabo, si tenemos que pagarlo, sino que se va hasta por 18 horas de energía eléctrica. Sí, eso es lo peor. ¿Verdad? En una zona altamente productiva del país. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? No hay seguridad jurídica, no hay seguridad ciudadana. Se están tomando medidas porque está el otro elemento y es la imposición. He estado leyendo constantemente varios editoriales de un expresidente de la República y coincido plenamente con él en el sentido de que lamentablemente nadie repara en las imposiciones del Fondo Monetario y de algunos organismos financieros internacionales que no quieren ver la realidad del país y que insisten
Yo recuerdo incluso dentro de ese gobierno que fuimos con Raúl a una reunión con el Fondo Monetario en Washington y primera vez que iba un presidente directamente presidiendo esa delegación. Y a nosotros nos dejó sorprendidos, boquiabiertos, incluso hasta en cierta medida preocupados por la forma como se habló ahí. Primero, el director para América Latina del Fondo Monetario era un hindú que ni siquiera hablaba español. No conocía nada de la realidad latinoamericana. Nada de América Latina. Querían que se privatizara un Dutel, querían que se privatizara la portuaria que en ese momento le estaba aportando al gobierno central casi 500 millones de lempiras. No es la gran cosa, pero hombre, era un apoyo, no generaba déficit en el presupuesto. Quería que privatizara la ANE cuando había un proceso ya para recuperar económicamente la ANE, que las medidas pudieron o no haber sido las mejores. Ya es otra historia. Pero por lo menos había la intención. Quería que devaluara la moneda. Quería que se devaluara la moneda. Entonces vino este presidente y les dijo, mire, perdónenme, ¿verdad? Vamos a cumplir así, al pie de la letra, todo lo que ustedes nos están sugiriendo, lo que nos sugiere el Fondo Monetario. Ahora bien, no me responsabilizo por los disturbios y hasta por una revolución violenta, sangrienta que se pueda dar en el país. Esa va a ser responsabilidad de ustedes y yo lo voy a decir públicamente. Entonces, no, presidente, dice, no estamos... Pero que ya han ocasionado en otros países grandes revueltas por esas recomendaciones. Entonces, Argentina, Brasil, así es, solo para correcto, mencionar. Claro. El presidente de la AYA se levantó y vámonos. Tío. Sí, y fue a ese extremo, ¿verdad? Porque fue una molestia grande, ¿verdad? Y fue en Blair House. Ese es el tipo de cosas esa reunión, recuerdo, pero que a veces desconocemos, es decir, esas imposiciones, porque también necesitamos, por otro lado, un gobierno fuerte, ¿verdad? Que les diga cuando tenga que decirles, ¿verdad? No, es no. Yo nunca he coincidido con esta mentalidad de cierta tecnocracia en el ámbito económico, por ejemplo, que siempre están a la expectativa de que cuando salgan del gobierno van a uno de estos organismos, ¿verdad? Y lo que les interesa, y eso ocurre, y lamentablemente la generalidad... ¿Sabe que hay países donde eso es prohibido? Es que debe ser prohibido. En mi opinión, es antiético. Sí, antiético. Porque ahí hay entonces el tráfico de favores y de cosas. Es correcto. Entonces, y la gente, el ciudadano común y corriente, desconoce estos elementos a los cuales yo me estoy refiriendo. Entonces, es un conglomerado de conflictos en el cual también, Edgardo, Julio, hay que reconocer que todo el estamento profesional, intelectual, no se ha preocupado por hacer los análisis y los estudios objetivos de qué es lo que nos ha llevado a esta situación. Entonces, para concluir sobre el tema, yo creo que sí existen todavía alternativas. Estamos viviendo un momento de incertidumbre, un momento difícil en el país, de inestabilidad política, lo digo. También igual el presidente de la Cámara de Comercio, y creo que cada vez son más generalizadas las voces críticas en ese sentido, ¿verdad? Pero, ojo, por supuesto que la responsabilidad primaria es del gobierno, sin duda alguna. Sí, sin duda. Pero igual hay una responsabilidad compartida que los hondureños tenemos esa tendencia a soslayarla. Es decir, de la oposición, de los sectores sociales, de los sectores económicos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el buscar las soluciones indudablemente es un reto muy grande para el país. Pero hay cosas que sí se pueden hacer y que a los hondureños nos da temor hacerlas. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos en Honduras. Voy a ir a una pausa, vamos a hacer una pausa. Saludo a mi amigo Marco Tulio Suazo, el ex gran centro delantero de mi querido Motagua, que ayer ha clasificado a la gran final. Aquí va a empezar a leer ganado los 2 partidos. Otro Motagua. Por si acaso. Ya va a estar brincando lento. ¿Y usted Motagua también? ¿Olimpia? Nada, no soy nada. De los pocos que no le gusta el fútbol en Honduras. No, me gusta el fútbol, pero no tomo partido. Bueno, al presidente Flores no le gusta el fútbol, a Mel Zelaya tampoco le gusta el fútbol. Una vez voy a contar una anécdota. Sí. Voy a contar, a Maduro tampoco le gusta. Voy a contar 2 anécdotas. Una vez me dice el ingeniero Flores, era presidente, venga usted, ya llevo yo. Sí, mire, vamos a hacer no sé qué. Presidente, ya fue Honduras, Costa Rica es lo malo aquí, hombre. Pues otra vez jugaba Honduras-Canadá, empezaba la eliminatoria un sábado. Y entonces me cita el presidente Flores y el presidente Zelaya
a la hora del partido. Y yo con un televisor enfrente queriendo ver el partido y lo prendo y me dice Flores, apague eso, hombre. Sí, hicieron sufrir. Pero los hondureños, hay muchos que les encanta el fútbol. Saludos, Vos sabés que yo le puse un examen a unos alumnos de la maestría, le puse un examen el día del partido Honduras, El Salvador, cuando clasificó Honduras en el 2009. Pleno golpe de Estado. A quedó muchachos por ahí. El gol de Pavón. El gol de Pavón de Sí. ¿Y que no te gusta el fútbol? No, sí me gusta, lo que pasa es que tocaba calendario, pues. No era culpa mía. O sea, la maestría está con calendario, yo no puedo hacer nada. Yo quisiera cambiar. Por eso odian a los profesores. Acciones como esas nos hacen quedar muy mal a los profesores. Abuso. Vamos a una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Porque eso es Navidad. Haz esa llamada que siempre has querido hacer. Regala ese abrazo que aún no has dado y visita a quienes amas. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Les desea Canal 11. De soñar y gánate 2 carros 0 kilómetros en esta Navidad con Cooperativa Elga. Además estaremos sorteando 100 premios de 1000 lempiras en cuenta de ahorro y 50 celulares Android. Participas con tu depósito de 300 lempiras o más en aportaciones, aperturando tu cuenta de ahorro con un mínimo de 500 lempiras, depósitos a plazo fijo, desembolsos y pago puntual de tu préstamo. Apresúrate y empieza este 2019 a todo motor. Cooperativa Elga. Ser afiliado te conviene. Sorteo el 31 de enero del 2019. Nueva Colgate Triple Acción Extra Blancura. Una explosión de blancura para toda la familia. ¿Una qué? Imagínate una explosión de muchas nubes y una avalancha de nieve. ¿Y papeles blancos volando? Nueva Colgate Triple Acción Extra Blancura. Una explosión de nubes, una avalancha de nieve y papeles blancos volando en tu boca que toda tu familia amará. Tiene moretones y heridas en todo su cuerpo. ¿No te dije que tiraras todo eso? Una mujer debe tomar la difícil decisión de rescatar a una niña de 7 años, que es víctima constante de los abusos por parte de sus padres. Eres un inútil, mocosa, un inútil. ¿Por qué nadie ayuda a esta niña? ¿Acaso tiene que morir para que alguien le crea? Una novela desgarradora que nos hará tomar conciencia sobre los derechos de los niños, las mujeres y la adopción en nuestro país. ¿Hasta dónde llegarían para salvar a un niño que sufre de maltrato familiar? Madre, no solo hay una. Los éxitos del mundo los vives con nosotros. Canal 11. Life Center, desarrollo físico integral y estético, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, vamos al cierre del programa. Estamos hoy el 3 de diciembre. ¿Cómo va a cerrar Honduras y el futuro, el 2019? ¿Cómo lo visualiza? Lo veo con mucha preocupación, Raúl. Insisto en esto, el ambiente de incertidumbre se continúa profundizando, aunque dice mi amigo el abogado Raúl Pineda que si pasamos del mes de febrero
la cosa se termina de estabilizar. Nos fuimos con la cuestión política, ¿verdad? Y cito al abogado Raúl Pineda, a quien saludo con mucho cariño. Y el tema del diálogo político, yo esperaba que el diálogo, que ha dado pues algunas recomendaciones interesantes, fuera mucho más sincero, mucho más profundo. Lamentablemente no ha sido así, no por factores solamente de gobierno, no solamente por factores de la coordinación de Naciones Unidas, sino que por falta de voluntad política de cierto sector radical de la oposición, porque aquí se necesita un sincero y profundo diálogo político, más allá del que se ha desarrollado en el marco de Naciones Unidas, que repito, ha sido interesante, pero yo tenía mayores expectativas sobre ese diálogo, porque necesitamos una especie de tregua entre gobierno y oposición, porque repito, reitero, el daño se lo estamos haciendo a la economía, a la sociedad hondureña y a los que menos ingresos tienen. Es enorme el daño que se está haciendo, esta conflictividad y esta incertidumbre no nos beneficia a nadie. El alto costo de la vida. Todo esto creo que es parte, digamos, de decisiones incorrectas. Creo que el gobierno ha intentado enderezar en los últimos meses. He visto un esfuerzo con el tema de la caravana, pero creo que a veces son como chispazos, ¿verdad? Creo que el gobierno debe, ahorita que estamos precisamente en fin de año, replantear el tema de la conducción de los ministerios más importantes, especialmente salud, educación, infraestructura, energía, para darle un nuevo impulso al gobierno, porque